Muy buenas noches, estamos en directo en el repaso de la actualidad de Canarias al día, aquí en Mírame Televisión. Hoy ya, a las puertas de Semana Santa, no queremos, por supuesto, dejar de lado nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la actualidad informativa en este análisis que ya empezamos, como siempre, en compañía de Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. Vamos a empezar, si te parece, Óscar, conectando con la isla de Fuerteventura, porque hay novedades en torno a esos hoteles de la compañía Riu que ocupan las dunas de Corralejo. La verdad es que esto ha generado muchísima polémica, un debate social muy grande y discrepancias entre el gobierno central y el gobierno de Canarias. La última noticia apunta a un avance, a un paso más que se ha dado en ese expediente administrativo que impulsa el gobierno del Estado para caducar la concesión administrativa y abrir la puerta al derribo de estas instalaciones que tienen una concesión que viene desde hace muchos años y que a día de hoy es completamente ilegal. Bueno, la posición del gobierno de Canarias es bien contraria, pero quiero que vean los titulares con los que nos hemos encontrado en las últimas horas. Por ejemplo, este de Diario de Fuerteventura. El gobierno ultima caducar la concesión del Hotel Tres Islas en las Dunas y prepara su demolición. El Ministerio para la Transición Ecológica consigue el aval del Consejo de Obras Públicas y de la Abogacía del Estado y eleva la propuesta de resolución al Consejo de Estado para el último trámite. Parece que ya no hay marcha atrás, pero bueno, vean este otro titular de Canarias Ahora. El Estado avanza en la demolición de uno de los hoteles Río de las Dunas de Corralejo frente al rechazo del gobierno de Canarias. Rechazo del gobierno de Canarias porque el gobierno asegura que desde el 1 de enero las competencias en costas han sido trasladadas a la comunidad autónoma y que tienen que ser ellos quienes lleven a cabo la culminación de este expediente. No, sin ocultar que la intención del gobierno de Canarias es evitar la demolición de estos hoteles de la empresa Río. No lo ha ocultado tampoco en diferentes declaraciones a los medios de comunicación el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que lo ha vuelto a hacer en las últimas horas. Desde enero esas competencias están en manos del gobierno de Canarias. Me he reunido varias veces con los trabajadores, les he dicho que esos hoteles ahí están, que siguen y que van a seguir. Que esos hoteles van a seguir en las dunas de Corralejo. Óscar, de momento parece que esto le pone complicado al gobierno de Canarias su intención de salvar los hoteles. El gobierno del Estado parece que está decidido a continuar y a culminar ese expediente. Efectivamente, hay contradicciones, hay contraposición de criterios porque, como decía, efectivamente, lo explicabas perfectamente, David, el gobierno de España, en este caso, bueno, a quien le compete parece que lo tiene bien claro, sigue en esa dinámica, en esa línea, y durante las últimas horas, efectivamente, el propio presidente Torres vuelve a trasladar su compromiso de que se mantenga, que continúe efectivamente este hotel, y de hecho, en este caso, el secretario general de los socialistas en Fuerteventura, el que fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura y en este caso candidato Blas Acosta, ha dicho también durante las últimas horas su compromiso que mientras él pueda, insisto, va a continuar este hotel, y ha mostrado su enfado en este caso con la actitud, o por lo menos con el camino que quiere tomar en este caso el gobierno de España, por tanto también el gobierno del mismo signo político, Partido Socialista. En cualquier caso, esto es un expediente administrativo que ha pasado por muchas manos, por muchos técnicos. Hay unos criterios jurídicos y técnicos, insisto, que se plasman en esa resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, y la verdad es que parece complicado que esto se pueda dar marcha atrás. Bueno, en cualquier caso, hablaba Óscar de posicionamientos políticos, hay muchos posicionamientos en torno al futuro de los hoteles de Río, y la verdad es que, bueno, está en juego, lógicamente, cumplir con la legalidad, que unos hoteles que tienen una concesión de hace muchos años dejen de estar ocupando pues un espacio donde en principio no pueden estar, como son las dunas de Corralejo, pero también hay preocupación por el futuro de los trabajadores de esta compañía hotelera. Bueno, de todo ello vamos a hablar a continuación en directo con Aceisele Chacón, que es la candidata del proyecto Drago al Parlamento por la isla de Fuerteventura. Aceisele, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias por invitarme. Ustedes están en contra de, o están a favor, mejor dicho, de la caducidad de la concesión y del derribo de estos hoteles de Río. La pregunta es ¿por qué? No se trata de estar a favor o en contra, se trata de, bueno, de leer lo que dice el Ministerio para la Transición Ecológica. Son 23 páginas que hay que leer, pero se entienden perfectamente. Y bueno, también yo sobre todo quiero mostrarme con solidaridad, por supuesto, hacia los trabajadores. Pero me parece a mí que los están utilizando. Ya llevamos tiempos, años, viendo cómo los políticos pues incluso alegan en contra, y me parece bien porque pues si lo creen lo tienen que hacer. Pero esto de seguir mareando la perdiz me parece absurdo, porque si la concesión
se hizo hace tiempo, se hizo con el Ministerio, y pues es un régimen transitorio que ya lo aclara también el propio informe, que no tiene nada que ver con el traspaso de las competencias al Gobierno de Canarias desde el 1 de enero, pues entonces, ¿para qué les están diciendo que si ellos siguen en el gobierno esto no va a pasar? Esto tiene sus propias disposiciones, es un pliego de condiciones, es una concesión que se han incumplido. Yo creo que aquí toda la responsabilidad es de la empresa. Lo cierto, Azeysel, es que, bueno, tú dices, y no te falta razón, que esto no se trata de estar a favor o en contra. Hay un expediente que ha concluido como ha concluido, y lo que hay que hacer, lógicamente, es una vez que ya tiene incluso el aval de la Abogacía del Estado, pues es culminarlo. Pero la realidad es que, mientras que este expediente va en una línea, escuchamos a representantes del Gobierno de Canarias, sobre todo del Partido Socialista, posicionarse en contra de la demolición, que al final es lo que propone el expediente. Por eso yo también sí te quiero preguntar por la posición del Gobierno de Canarias. ¿Qué crees o por qué crees que el Gobierno de Canarias mantiene esa línea oficial, insisto, sostenida por el Partido Socialista principalmente? Yo pienso que es campaña. Yo pienso que esto lo están utilizando a los trabajadores para rayarse el millo, pero yo creo que no, que es demagogia, la verdad, no sé. Si es que es el Ministerio el que responde, se coge el informe, se entiende perfectamente lo que están diciendo. No sé para qué dice, incluso Blas Acosta salió diciendo que era mentira, pero si es que está a nuestro alcance leer y entender las cosas. Es que tampoco, no sé, el Gobierno de Canarias, bueno, realmente Ángel Víctor Torres está diciendo esto, yo entiendo que para que le voten o algo así, pero es que esto no se decide ahí. Azeysel, esa es la posición oficial del Gobierno, al final, lógicamente, representada por quien es su presidente. Pero sí que hemos escuchado algunas voces discrepantes. Por ejemplo, desde Sí Podemos Canarias aseguran estar en contra, pero en cualquier caso, en contra de esa posición oficial del Gobierno de Canarias a favor de que se cumpla la ley. Pero claro, en cualquier caso, Sí Podemos Canarias forma parte del Gobierno cuya posición oficial, que representa a su presidente, está bastante clara. También hemos escuchado declaraciones de José Antonio Balbuena, el consejero, en esa línea. ¿Qué te parece el papel que está desarrollando Sí Podemos Canarias ante un asunto como este? Miren, a mí me parece que ahora empiezan unos tiempos donde la gente empieza a mentir, no la gente, los políticos empiezan a unos para acá, otros para allá. Yo entiendo que si la ley está clara, a eso es a lo que hay que ir. Y lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho y donde hay democracia es permitir impunidad al que se salta la ley, porque eso es muy peligroso. No pueden seguir dorándole la píldora a una empresa que ha hecho las cosas mal, que lleva años incumpliendo pues expedientes sancionadores. Si no se puede hacer una obra, no se hace y punto, como no lo hacemos todos los demás. Lo que no puede ser es que sea una gran empresa y que ahora, como tiene 400 trabajadores o 400 familias o lo que sea, que la verdad es que yo lo siento por ellos porque creo que los están utilizando, pues ya la ley aquí no cabe. Y empiezan a utilizarlo pues por intereses partidistas. Me parece falta de respeto para las personas, la verdad. En cualquier caso, yo creo que sí, dime, sí, Azeysel. Que yo creo que todos los partidos, si se respetan a sí mismos, lo que deberían es defender la protección de las personas y del territorio que habitan. Para algo está la ley de costas, para algo se hacen las cosas. Y esta concesión, bueno, pues tenían unas condiciones que cumplir que no han cumplido. Yo creo que es que se han venido arriba y ahora ¿qué pasa? ¿Que se lo tenemos que permitir? No, lo que tenemos es que garantizar que esos trabajadores pues se recoloquen, porque además Riu pues tiene más hoteles, y después también a lo mejor que facilite la jubilación, la prejubilación de algunas de las trabajadoras, de los trabajadores, y esto es lo que se puede hacer. Lo que no me parece justo es que se continúe permitiendo que el pez gordo se salte la ley. Te iba a preguntar, pero ya me has contestado, Azeysel, por qué proponen ustedes de cara a los trabajadores. Has hablado de que Riu, que es una empresa grande, puede recolocarlos, o de que se faciliten, por ejemplo, las prejubilaciones de aquellos trabajadores y trabajadoras que puedan estar en una edad que lo permita la ley. Entiendo que esa es un poco la propuesta que ustedes hacen. Sí, de todas maneras es responsabilidad de la empresa. Eso que quede claro. Porque son ellos los que han incumplido. Una construcción de una nueva planta del hotel, piscina jacuzzi, techados indebidos, una desaladora y depuradora que no depura bien, es que lo ponen en el informe, yo no me estoy inventando nada, que tiene un emisario submarino que no depura las aguas antes de sacarlas a la playa.
¿entiendes? Entonces, yo creo que ya está bien, es que si seguimos permitiendo esto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si es que la historia de Canarias, pero de Fuerteventura también, porque también le digo una cosa, yo todavía tengo grabada en la retina las explosiones, no sé si ustedes se acuerdan, en los riscos del litoral que hizo lo que ahora se llama Bahía Real, pero que en su momento era el Atlantis, ¿no? Así se le concedió el permiso. Hombre, yo creo que un poquito de respeto ya, ¿no? Así se le te va a preguntar ahora al compañero Óscar Martín. Sí, señora Chacón, muy buenas noches. No, es importante saber la alternativa que se le puede plantear efectivamente a los trabajadores y trabajadoras de ese hotel, ¿no? Además, teniendo en cuenta, efectivamente, como dice, hay que cumplir la ley, hay criterios diferentes en el Partido Socialista en Canarias, por lo que he podido ver, y además usted lo ha dicho, y por tanto el Ministerio de Transición Ecológica, y además porque es verdad que es un tema muy delicado. Hay un proceso electoral y está en juego el futuro laboral, efectivamente, de muchas familias. Pero en esas alternativas que plantea, ustedes han tenido la oportunidad, su fuerza política, usted como candidata al Parlamento por el proyecto Drago de Fuerteventura, hablar con representantes, en este caso los trabajadores. Si es así, ¿qué plantean ellos? ¿Qué les trasladan? Yo también le quiero aclarar que yo estoy aquí, ¿vale? Que soy candidata, ¿no?, para el Parlamento de Canarias, recientemente publicado esto, pero yo estoy como a Seychelles Chacón, majorera y enterada de las noticias y que me gusta leer y todo esto, ¿no? Entonces yo no voy a hablar en nombre de nadie, pero lo que sí le puedo decir es que Lo realmente importante es que es candidata, ¿no? Independientemente de que conozca perfectamente esa situación, pero es candidata a día de hoy, ¿no? Sí, pero que yo misma tengo gente cercana, porque hay muchos trabajadores en la RIU, y tengo gente cercana que, por supuesto, pues ha trabajado ahí, ha sacado a sus hijos adelante en ese hotel, ¿vale? Yo creo que ese hotel ha significado, pues, sacar adelante a muchas familias. Creo que la responsabilidad de lo que ocurra con los trabajadores es de la empresa, ya lo he dicho. Entonces, sí, hay que hablar, pero es que todos los partidos han hablado con ellos y ya se ha hecho alegaciones, etcétera. Pero es que sigo pensando que, bueno, el que esté en el gobierno en ese momento, pues tendrá que hacer algo a lo mejor, pero yo creo que es la empresa la que se tiene que hacer cargo de su incumplimiento. Ya, aprovechando, bueno, lo que es evidente que usted es candidata al Parlamento por ese proyecto político, me gustaría aprovechar la ocasión para hacerle, si le parece, si me lo permite, alguna cuestión política. Usted forma parte del proyecto de Alberto Rodríguez, es evidente, sabe perfectamente, porque se está retransmitiendo públicamente. Hay una división importante, fuerte en estos momentos en la izquierda en este país, en ese espectro de la izquierda también en Canarias. Por un lado, esas alianzas que han firmado, que han sellado, en este caso, bueno, Podemos, Izquierda Unida, si se puede, y además también en este caso con la incógnita de posibilidad de pactos en un futuro del proyecto, en este caso del propio Alberto Rodríguez. Insisto, usted es diputada por la isla de Fuerteventura. Dentro de ese espectro o de esas fuerzas políticas que representan en este momento, que se está visualizando, insisto, una división interna, desde su punto de vista, ¿dónde estaría más cercano a su proyecto? Insisto, sí que es verdad que hay una guerra abierta también entre Podemos y el proyecto Drago. ¿En ese sector habría posibilidades, por ejemplo, de acuerdos con el Partido Socialista puntuales? ¿O ustedes en estos momentos están más cercanos al proyecto de Yolanda Díaz? Se lo digo porque ha habido un guiño cuando Yolanda Díaz visitó Gran Canaria, en este caso con su jefe de filas, Alberto Rodríguez. Bueno, vamos a ver. Yo me presento por Fuerteventura y le puedo hablar de lo que haríamos en Fuerteventura. Yo estoy dando un paso al frente en la política institucional, que ya había hecho otro tipo de política, pero esto lo hago precisamente por lo que he visto últimamente, ¿no? Y una de las cosas que más me ha dolido es la puñalada de algunos consejeros de Podemos, ¿no? Entonces yo entiendo la brecha, me da mucha pena porque lo de siempre, parece que la izquierda se divide, pero hay personas que no cumplen con lo que dicen. Entonces yo estoy aquí para defender un punto de vista ecologista, si existe la sostenibilidad desde ahí también, con un poco de inteligencia, conciencia, formación, comparándonos con otros países que a lo mejor lo puedan hacer mejor, lo estén haciendo mejor ya, con un reparto de la riqueza, los derechos humanos,
Esos son mis valores y por eso yo estoy aquí. Entonces, aparte de eso, los movimientos políticos los iré aprendiendo quizás porque yo estoy en esto ahora y yo he observado mucho durante muchos años, pero no es mi puesto contestarte esa pregunta, la verdad, de otra manera. Yo te puedo decir cómo vivo yo las cosas y cómo, pero que la izquierda no debería dividirse, claro, ojalá fuéramos todos a una, pero es que si después ocurren cosas como lo que ha pasado en el Cabildo de Fuerteventura, pues es una pena que Podemos no vigile mejor a la gente que tiene ahí. Ya, ¿hay alguna directriz, en este caso de la dirección del partido, es decir, del propio Alberto Rodríguez, insisto, a los candidatos y candidatas de las islas? No. ¿Ustedes, por ejemplo, en Fuerteventura estarían dispuestos a llegar a acuerdos con el Partido Socialista? Me extraña. Es que aquí el Partido Socialista es Blas Acosta y la verdad es que no casamos mucho con lo que él dice. Asier Chacón, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que hay un debate interesante en la parte política, pero sí que es verdad que hay una realidad ambiental en la isla que ha estado marcada por decisiones como la aprobación en su momento de la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland. Eso generó, bueno, un poco esa reacción que has calificado como una puñalada de los consejeros de Podemos. Podemos al final también se ha desmarcado de esos consejeros, pero es verdad que han sido 4 años que institucionalmente a nivel político han estado marcados por la falta de consenso, por las rupturas, por las mociones de censura, por la inestabilidad, y Fuerteventura necesita cuanto menos estabilidad. No sé si esa estabilidad puede llegar de la mano del proyecto Drago Verdes Canarias, pero la realidad es que hace falta un cambio político. Nosotros te agradecemos mucho que hayas entrado en este programa. Además, te seguimos desde hace años en tu vertiente artística, eres música, eres compositora, has estado vinculada muchas veces a movimientos ecologistas, ahora has decidido dar este paso. Insisto, teníamos interés en hablar contigo y te agradecemos que nos hayas atendido. Nada, gracias a ustedes. Bueno, Óscar, ya lo ves, por una parte, obviamente, como esperábamos, oposición del proyecto Drago Verdes Canarias. Aquí hay un tema muy delicado, que son esas 400 trabajadores y sus familias, porque son votos y pueden ser votos muy decisivos. Eso marca un poco también la posición política de todos. Aquí Dragos Canarias se desmarca y después está el análisis político, que muy acertadas tus preguntas, en las que parece muy difícil que Drago Canarias llegue a un acercamiento con Podemos en las islas. Lo están diciendo claramente, ¿no? Y también lo ha dicho en este caso el propio Alberto Rodríguez, porque él se considera víctima en este caso de su fuerza política. Hay que recordar que fue un hombre de Pablo Iglesias, fue secretario de organización de la Fuerza Morada en este país. En torno a este proyecto, o la demolición de este complejo hotelero significa un masazo turístico para Fuerteventura. Turísticamente es muy puntera. Luego, masazo efectivamente para una masa social importante, laboralmente hablando, en este sector, como son los trabajadores que son los afectados. Y luego está el posicionamiento claro de Ángel Víctor Torres, secretario general, presidente del Gobierno y candidato a la presidencia. Lo ha dicho esta misma tarde. También Blas Acosta, que es el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Cabildo. Me gustaría saber cuál es la opinión a día de hoy de un hombre fuerte del PSOE en Madrid, el nuevo ministro de Turismo, Héctor Gómez. ¿Qué piensa sobre esta situación? La verdad que es una buena pregunta para trasladarle al actual ministro. Seguramente tendremos ocasión en próximos días, o eso esperamos, de poder hablar en algunos de nuestros programas con el nuevo ministro, con Héctor Gómez, nuevo ministro de Turismo. Vamos a seguir hablando, Óscar, de la actualidad medioambiental o de la actualidad crítica social de Canarias, porque hoy era una fecha muy importante en la isla de La Palma. Le hemos contado aquí muchas veces ese macroproyecto turístico, ese corresor con un hotel de 5 estrellas, con un planetario y con un campo de golf que se quiere instalar en la zona, en el municipio de Breña Alta, en la isla de La Palma. Pues bien, hoy era una fecha importante porque había convocado una manifestación en la isla, la capital palmera, en Santa Cruz de La Palma, que terminó sobre las 7 y pico de la tarde a las puertas del Cabildo Insular, y como están viendo en las imágenes, ha habido bastante aceptación, bastante protesta ciudadana, muchas personas que se han desplazado hasta la capital palmera para protestar contra este proyecto. Imágenes que nos recuerdan a protestas del pasado también contra este mismo proyecto, porque en su momento, hace ya casi 30 años, este proyecto ya fue impulsado también por las administraciones públicas y se topó con el rechazo de la ciudadanía. Ahora ha sido aprobado por esa vía de la declaración de interés insular que permite la ley de Islas Verdes, la ley del suelo, por todos los partidos con representación en el Cabildo: Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. Parece que la sensibilidad política va por un lado,
y la sensibilidad social, al menos por lo que demuestran estas imágenes, por otro, Óscar. Sí, efectivamente, además lo decíamos hace ya algunas semanas cuando hablábamos con algunos de los portavoces ecologistas, en este caso de Ben Majek, en la isla de La Palma, anunciaba que comenzaban, que iban a movilizarse. Yo creo que no va a ser la primera movilización de este grupo de personas, yo creo que van a seguir esa senda de rechazo y de movilización. Además llega en un momento complicado para la clase política también, si lo comparamos con lo que está ocurriendo en la isla de Fuerteventura, porque además también, insisto, ha arrancado la campaña electoral, y además llega un momento muy sensible, de mucha sensibilidad, en este caso, con respecto a las personas, al núcleo poblacional de afectados del Valle de Aridane, que perdieron sus viviendas, que han sido víctimas del volcán de La Palma y que todavía están esperando por una vivienda, que siguen reclamando, que se está manifestando, en este caso pidiendo un proceso de reconstrucción digno, eficaz y que ya solvente todos los problemas, en este caso de los vecinos y vecinas con respecto de los llanos de Aridane. Yo decía la anterior vez que cómo es posible, ¿no?, que se apruebe en estos momentos, que se dé luz verde a la declaración de interés insular de un macroproyecto en una zona muy sensible, en una zona muy complicada, ¿no?, porque evidentemente esto puede herir la sensibilidad de los ciudadanos del Valle de Aridane. Y como decías, David, efectivamente es un proyecto de antaño, de hace muchos años, que se quería proyectar en la isla de La Palma. Creo que no es el momento, creo que no es el sitio. Desde luego, esta es una papeleta, una papa caliente muy importante y muy dura en este caso para el Partido Socialista, para el Partido Popular y Coalición Canaria, que son las tres fuerzas políticas que votaron a favor de esa declaración de interés insular. La verdad es que momento inoportuno, sin efectivamente duda, sobre todo también porque todavía no se han cicatrizado las heridas que ha dejado el volcán de La Palma. Sigue habiendo mucha gente. Y porque hay un déficit de viviendas en estos momentos en la Isla Bonita, concretamente en el Valle de Aridane, y mucha gente, repito, está exigiendo, reclamando viviendas. Y además esto ocurre precisamente cuando todavía hay familias en casas de otros familiares, y cuando todavía, aunque parezca mentira, hay familiares afectados por la erupción del volcán viviendo en hoteles de la isla de La Palma. La verdad que situación es, digamos, contradictoria, ¿no? Con cierto. Lo que al final... Y esto provoca malestar e indignación en la sociedad palmera. Evidentemente, ahí lo estamos viendo, éxito, como digo, de la manifestación convocada por el colectivo ecologista de La Palma, Eco La Palma, que también nos ha seguido pues parte de las imágenes que están viendo en esta información que hemos contado y analizado aquí en Canarias al Día. El repaso. Proyecto megaturístico como este, como otros, como el de Cuna del Alba, paralizado, u otros que están generando rechazo. Ese hotel que también se ha aprobado en la frontera, en la Isla del Hierro, con 200 camas turísticas. Un modelo turístico que se sigue manteniendo por parte de las instituciones públicas cada vez que se tiene ocasión, frente a los que piden pues parar un poco, echar el freno. La realidad es que estamos a las puertas de Semana Santa, que es una época turísticamente importante para Canarias, y las previsiones son muy buenas. Ahí están viendo, por ejemplo, este titular de Diario de Aviso. La masiva entrada de turistas europeos que eligen pasar Semana Santa en Canarias colapsa el tráfico aéreo. Esta imagen de los controladores se hizo viral hace unos días ante esa llegada, ese colapso del tráfico aéreo por la de turistas europeos que estaban visitando Canarias. También este otro titular de Canarias Ahora habla de que el gasto de los turistas que visitan Canarias se dispara un 24% con respecto a antes de la COVID. Es decir, tenemos más turistas que antes de la pandemia y tenemos turistas que gastan más que antes de la pandemia. Sin embargo, esto también merece alguna reflexión, una vuelta de tuerca, porque, por ejemplo, en esta información de Atlántico Hoy asegura que menos de la mitad del gasto de los turistas que viajan a Canarias se queda en el destino. Esto es algo que se comenta mucho, porque cuando se sacan los datos de gasto turístico hay quienes advierten, y estos son datos obtenidos a través del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que al final vienen muchos turistas y gastan mucho, pero eso no sirve de nada si ese dinero al final acaba en el país de origen y no acaba en el destino de Canarias. En cualquier caso, Óscar, las perspectivas no pueden ser mejores para Semana Santa. Efectivamente, se recupera además la senda perdida en 2019. Creo que los datos ya dan un impulso importante, se avanza mucho. Hay que decir que pese a todo las previsiones son altas. Se disparan las expectativas en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y precisamente en Fuerteventura, porque además en este caso el mercado británico, que como saben es el puntero, en este caso es la fuerza turística del archipiélago, puede en este caso compensar un descenso también, tal y como apuntan los expertos del mercado del destino del turista alemán y nórdico, ¿no?
Hay un dato importante también, continúa una crisis, los precios siguen subiendo, la inflación, que evidentemente bueno, pues afecta al sector turístico, que sigue arrastrando efectivamente los efectos de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso provoca la subida de precios, que quizás las estancias sean más cortas, ¿no? Pero que sí la facturación sea alta, ¿no? O sea, el turista que viene a disfrutar de Canarias lo hace con cierta dificultad, pero se va recuperando, y sí que es verdad que los hoteleros ya mantienen una recuperación importante, insisto, con respecto a 2019, que fue el golpe tremendo y terrible que se vivió durante la pandemia, y que lo importante era recuperar lo perdido en 2019. También el alquiler vacacional, hay algunos portales dedicados al alquiler vacacional que apuntan efectivamente también una subida al 83%, una ocupación del 83% en Canarias. Son buenos síntomas, insisto, de recuperación, y además se une esa noticia con lo que ya conocíamos hoy, en este caso la mejoría con respecto a los datos del paro, que evidentemente hay algunos que dicen que ya se ha recuperado económicamente Canarias, y otros dicen o lo vinculan efectivamente con esta subida turística, sector servicios, hotelero, comercial, que depende directamente del turismo, con la Semana Santa. Buenos datos del paro. Que es un debate abierto en estos momentos. Buenos datos del paro a nivel nacional. Cierto. Y a nivel de Canarias en el pasado mes. Hay otros datos oficiales que no son tan buenos, hablaremos después, por ejemplo, todavía en materia sanitaria. Pero fíjense, este domingo, el día 2 de abril, se celebró el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Y nosotros queremos hoy abrir una ventana para hablar del trastorno del espectro autista, de las necesidades que tiene este colectivo. Por ejemplo, vamos a leer este titular de Diario de Avisos que nos encontramos el domingo, y en relación con esa celebración de este Día Internacional. Perdón, las personas con trastornos del espectro autista defienden su derecho a ser respetadas. El colectivo demanda comprensión, aceptación de la neurodiversidad, y sus familias piden más plazas en centros, atención temprana ágil, aulas en clave y atención a la salud mental. Son muchas las aristas y los retos que todavía necesita el colectivo autista. En Tenerife, quien trabaja codo con estas familias es la asociación Apanate, y hoy vamos a conectar en directo con Victoria Gómez, que es gerente de Apanate. Victoria, muy buenas noches, gracias por atendernos. Creo que se nos ha ido Victoria, a ver si la vamos a recuperar rápidamente, Óscar. Pero sin duda algo fundamental, porque es uno de esos colectivos sociales vulnerables que muchas veces se invisibiliza y que sin embargo pues requiere de una atención importante de la Efectivamente, además si visualizó David, recuerdas, ¿no?, algunos casos que conocimos, la falta de atención, la sensibilidad, ¿no?, la atención, la conciencia ciudadana durante la pandemia, porque es un colectivo, los niños y niñas autistas, los adolescentes autistas, que sufrieron mucho durante la pandemia, porque estuvieron evidentemente encerrados en sus casas junto a su familia. Si la pandemia afectó efectivamente, provocó un cierto trastorno al resto de las personas, imagínate, se podrán imaginar cómo afectó a los niños y niñas, adolescentes, insisto, con autismo en Canarias. Algunos casos además también que se viralizaron y que algunos padres pidieron comprensión a la administración. Hay un vacío también, hay una falta de impulso a las unidades de atención. ¿Recuerdas, por ejemplo, aquella unidad también que había en la Universidad de La Laguna, que desapareció para las personas, incluidos los autistas, que necesitaban de un seguimiento, de una atención específica? Y como pueden comprobar, lo que denunciamos ya durante muchos años, el fracaso del gobierno autónomo, de la comunidad autónoma durante los últimos años en torno con respecto a la atención temprana, porque llegó un momento que incluso ni la Consejería de Sanidad, Asuntos Sociales, Educación, conocían especialmente cuál era la misión o el funcionamiento de la atención temprana y qué significaba para las personas, en este caso, con problemas de conducta. La verdad es que un sistema educativo que plantea la integración... Y era la única comunidad autónoma que no cumplía con la ley y que tenía que efectivamente estar establecido, en este caso, la atención temprana en Canarias, y no lo hizo. Un sistema educativo, decía Óscar, que en línea con lo que comentas, que fomenta la integración en el sistema, sobre todo en las primeras edades, de las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, pero que sin embargo no dota de los recursos necesarios para que en las aulas se puedan integrar a los alumnos. Y nos encontramos con colegios que no tienen las suficientes aulas en clave, con colegios que no tienen el personal auxiliar necesario para apoyar a los maestros, que a lo mejor se encuentran en un aula con 20, 22 niños y niñas, de los cuales tienen 3 o 4 que son autistas y no pueden darle la atención que merecen mientras tienen que atender también al resto. Bueno, insisto, falta de recursos que muchas veces desde Apanate, bueno, pues nos han insistido en la necesidad de que haya una
una mayor concienciación también desde, sobre todo la Consejería de Educación, ¿no? Sí, efectivamente, y algunos casos que hemos conocido, algunos padres y madres que han denunciado efectivamente que algunos centros educativos carecen de esos recursos y los niños y niñas se quedan en el limbo, se quedan en una situación de desamparo absoluto, ¿no? Y que a veces la Consejería de Educación no tiene esos medios, ¿no? Y por tanto no puede acoger en determinados centros a estos niños que requieren efectivamente una atención específica, un tratamiento específico, ¿no? Y la atención temprana, la ley de atención temprana exige efectivamente dotar de esos recursos a los centros de esta comunidad autónoma y que evidentemente carecen o tienen ese vacío porque no se ha cumplido con la ley de atención temprana e insisto, siempre ha sido un fracaso por parte de esta comunidad autónoma. En lo que vamos a recuperar la conexión con Victoria Gómez, la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar con Alinda Panat en la noche de hoy, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y lo que nos vamos a ir a tratar otro asunto importante que hemos abordado en esta mesa hoy mismo en una entrevista que realizábamos con representantes de la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajao. Es la instalación, esa futura instalación de parques de eólica marina en Canarias y que, por ejemplo, en la isla de Tenerife están programados o previstos en torno a 92 kilómetros cuadrados. La realidad es que el Gobierno central, el Estado, que es quien impulsa estos proyectos, ya ha dado el visto bueno a los planes de ordenación del espacio marítimo y ahí vienen contempladas las intenciones que existen de cara a Canarias. Ya el puerto de Granadilla ha dado los primeros pasos en impulsar varios proyectos, incluso hay algunas empresas que ya han solicitado las pertinentes concesión administrativa. Esto está generando mucho malestar a nivel nacional. Tenemos al sector pesquero de comunidades como Galicia o Asturias en pie de guerra de la mano con colectivos ecologistas contra el Gobierno central, y en Canarias empiezan a movilizarse también, en este caso, los representantes del sector pesquero. Esta misma semana daban una rueda de prensa, si lo recogía Atlántico hoy. La pesca tinerfeña inicia las movilizaciones contra la eólica marina. Los pescadores han convocado una manifestación frente a la autoridad portuaria el próximo 15 de abril. Hoy, insisto, en el programa nos explicaban un poco cuál es la situación y la afección, pues tanto Javier García desde la propia Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajao como un asesor de industria naval, Moisés Pires, que también nos ha acompañado. Vamos a escuchar lo que decían sobre estos proyectos de eólica marina previstos para la isla de Tenerife. Lo que son los impactos ambientales en el mar son mucho más graves que los que se hacen en tierra firme, ¿vale? Básicamente, en tierra firme tú puedes, digamos, visualizar con esos proyectos ambientales que hemos hablado antes y tal, cuál va a ser las consecuencias negativas, ¿no? Bajo el mar es más complicado hacerlo, ¿vale? Luego hablábamos nosotros de que esa instalación, no de las flotantes, sino de las que sean fijas en territorios que esté suscrito a lo que es autoridad portuaria, puerto del Estado, tendrá que haber una perforación en roca, ¿vale? Entonces se puede usar explosivos, no se puede usar explosivos, es una roca muy dura. Nosotros, por ejemplo, de montarlas en el Báltico, la zona del Báltico alemán y tal, aquello es fondo arenoso, ¿vale? Y luego están a millas de cualquier activo de civilización, ¿no? O sea, estamos hablando de que aquí prácticamente van a estar justo a la salida de lo que es el muelle pesquero de lo que es el muelle pesquero de Tajao, ¿no? Con lo cual, una vez que las empiezas a instalar, todo lo que es la fauna pequeña, flora y fauna, va a desaparecer. Ya lo sufrimos con el puerto de Granadilla. Eso fue un impacto drástico allí. ¿Lo notaron? Bueno, allí la mitad del cebadal que había en Tajao lo han acabado. Todavía queda, pero se lo han llevado por delante. Aseguran desde el sector que no están en contra de la llegada de las energías renovables, pero que no de esta manera y no afectando en este caso a comunidades pesqueras tan importantes. Este pasado jueves estaba convocada una reunión con el consejero José Antonio Balbuena, el consejero autonómico de Transición Ecológica. La reunión finalmente no se celebró y le preguntamos al representante de la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajao qué había pasado. Esto es lo que nos contaba Javier. Ustedes tenían previsto una reunión con el consejero José Antonio Balbuena la semana pasada. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que no vino. No vino a la reunión. No, decidió anularla y ahí quedó la cosa. ¿Y no se han vuelto a poner en contacto con ustedes para una nueva reunión? Sí, él quería reunirse este martes, pero ya de otra manera. Ya no quería ser en Tajao, ya quería ser en los múltiples y dos personas, dos representantes y de esa manera. Yo pienso que la reunión en Tajao era la que tenía que ser y tenía que haber ido y haber dado la cara allí y haber dicho las cosas como son, haberse explicado y haberle explicado a la gente y haber escuchado a la gente, que es lo más importante, que parece que los políticos ya hoy en día llegan a decir. Yo creo que están muy equivocados, tienen que escuchar a la gente para después legislar.
El 15 tenemos una concentración enfrente de las dependencias de puertos del Estado, aquí en la avenida Nara, y ahí estaremos desde las 10:30 de la mañana hasta las 12, más o menos. Bueno, y esperan que... ¿Por qué frente a la autoridad portuaria? Porque los proyectos más afectivos a la cofradía de Tajao, por ejemplo, son 2 proyectos que están en agua en las zonas 2 de puertos del Estado. Entonces son competencias de ellos. Y ellos, la sensación que tiene el sector con puertos del Estado en Tenerife, nos tratan fatal. No están nada contentos con puertos del Estado los pescadores, pero tampoco con el gobierno de Canarias, aunque esto lo impulsa el Ministerio, donde también gobierna, lógicamente, el Partido Socialista. Balbuena, pues parece que les dejó plantado. Sí, efectivamente. El pasado viernes yo hablaba con algunos de los pescadores preguntándole por la reunión. Me decían que efectivamente la tenían convocada, que querían, me lo decían el viernes, ya reclamarla de manera oficial. En este caso ha dicho que estaba prevista para estos días, ¿no? O que querían retomarla, y parece ser que lo que justificaba el propio equipo de Balbuena es que no llegaba a tiempo, porque el mismo viernes en Las Palmas de Gran Canaria, si no me equivoco, se celebraba el Consejo de Gobierno, y que parece que había sido un impedimento efectivamente por esa reunión del Consejo de Gobierno acudir a esa cita que se había comprometido. Pero eso entiendo, y además también que hay que preverlo, hay que organizarlo de manera seria, porque esto es un sector que se está viendo tremendamente perjudicado, ¿no? Está en vilo, está en una situación complicada el sector pesquero en Canarias y el sector pesquero en la isla de Tenerife. No solamente la cofradía de pescadores de Tajao, porque esta situación provoca un golpe, perjudica a los pescadores de Candelaria, perjudica a los de Arico, perjudica a una cofradía importante en Tenerife, que es la de los cristianos. Y no solamente la actividad de ellos, sino esto de manera consecutiva, paralela, pudiese crear también un golpe importante a toda la restauración de toda esa zona de la isla de Tenerife. Situación complicada, por eso efectivamente van a salir a la calle, como decía, el día 15 frente a la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife. Y yo lo que aprovecho para pedir sensibilidad en este caso al gobierno de Canarias, porque esta es una actividad muy potente que representa a un amplio sector de la población y que evidentemente está en juego su situación económica que ha venido sufriendo también otros episodios de crisis, como por ejemplo la pandemia. Hay que ser muy sensible, repito, porque además saben que también que para la economía del sector pesquero, que les voy a contar, es muy importante. Un sector que ya llega tocado por algunas políticas pesquero que se han y desarrollado. ganadero, en este caso sector primario también. Sector primario, lo decía también Javier durante la entrevista, que al final, bueno, pues Canarias tiene una dependencia muy grande del exterior, y si seguimos golpeando a sus sectores primarios... Porque esto afecta al turismo pesquero, también, ya que estamos. Lógicamente, pero en cualquier caso, de cara a las provisiones que se pueden conseguir, de cara a ese autoabastecimiento del que tanto se demanda, y que en este caso, bueno, pues sí, lógicamente se ve mermada la actividad pesquera, que la más importante de la isla está ubicada justamente en esa región, donde se quieren instalar estos grandes aerogeneradores, estas instalaciones de la eólica marina. Bueno, pues evidentemente va a haber una contestación social que va a comenzar, como bien decía Óscar, el próximo día 15 ante la autoridad portuaria, con esa concentración que ya está convocada. Nosotros vamos a retomar ahora el asunto del pasado día 2 de abril. Les comentaba que se celebraba el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, y vamos a retomar ya a Victoria Gómez, que es gerente de Apanate, para poder hablar de este asunto y preguntarle por las prioridades y necesidades que tiene el colectivo. Victoria, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada. Lo comentábamos antes, son muchos los frentes abiertos, son muchas las reivindicaciones que se vienen produciendo desde hace años. Victoria, pero me gustaría que nos resumiera ahora mismo cuáles son las necesidades principales, fundamentales, que hay que resolver de cara a que haya una atención mucho más digna por parte de nuestras administraciones públicas, de nuestro sistema público, a las personas que tienen el trastorno del espectro autista. Bueno, fundamentalmente, claro, teniendo en cuenta que en principio las estadísticas nos dicen que 1 de cada 100 nacimientos nace con trastorno del espectro del autismo, que en España tenemos unas cerca de 450.000 personas con autismo diagnosticadas, pues bueno, tenemos una realidad, en este caso en Canarias, que nos desborda. Apanate atiende a 230 personas con autismo, pero que, bueno, la realidad es que podríamos abrir un segundo y un tercer Apanate, porque la lista de espera que tenemos en todos los servicios pues es muy grande. Entonces el primer hándicap es poder atender a las personas que ni siquiera estamos pudiendo darle un servicio, ¿no? La verdad, Victoria, que hablabas ahora mientras te escuchaba de esas cifras, ¿no? 450.000 personas a las que ya se les ha diagnosticado TEA. A mí, sí.
Con el paso de los años yo supongo que ha avanzado también la tecnología y la capacidad o la metodología para el diagnóstico del TEA. No sé si ahora incluso se está empezando a diagnosticar o se diagnostica más gente que quizás hace algunos años pues no se les identificaba como personas con trastorno del espectro del autismo. Esto lo están notando, es decir, nos estamos dando cuenta de que hay muchas personas que tienen TEA que antes a lo mejor hace algunos años no se les diagnosticaba. Sí, efectivamente, en eso sí que hemos mejorado, en este caso en la parte de evaluación y diagnóstico, pues bueno, nosotros no solo nos vienen personas, niños, ¿no?, desde los 18, 24 meses que ya pueden tener una depresión diagnóstica, sino que nos pasa que hay muchos adultos que yo creo que también gracias a la gran sensibilización que hacemos en las entidades y bueno, y en general en la sociedad, vienen muchos adultos que se han preguntado, ¿no?, a lo mejor durante muchos años qué me está pasando, qué me pasa, que nadie me da una respuesta. Entonces vienen a buscar esa respuesta. En principio no hay ningún dato ni ningún estudio que avale que hay más autismo que antes. Sí es verdad que antes las personas con Asperger estaban de alguna manera diagnosticadas fuera del trastorno del espectro y ahora no. Entonces, entre que se ha mejorado, alcanzamos, ¿no?, a llegar a la diana de poder llegar a mucha más población para evaluar y esto que les comento del espectro pues hace que al final pues bueno tengamos en este sentido muchas más personas diagnosticadas. En eso sí que hay una mejora. Cierto que el trastorno, o sea, el autismo dura toda la vida, sí, o sea, no se cura. Este es el primer mito que en ocasiones aparece. Entonces, nosotros al final, las entidades y la administración debe dar respuesta a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, cuando tú me preguntas en qué necesidades y prioridades, pues yo te podría decir, pues en función de la etapa vital, la atención temprana, que al final pues es muy, muy importante porque el cerebro, cuanto somos más chiquititos, más plástico es para poder aprender, ¿verdad? Entonces, aquí si no invertimos, en este caso la administración pública, en atender a todas estos peques, ¿no?, que al final tenemos que capacitar a las familias para que lo saquen adelante, pues bueno, tendremos ya un futuro con menos calidad de vida. Entonces, pues bueno, en función de la etapa, yo te podría contar las necesidades que hay. Pero fundamentalmente es que en Canarias, en este sentido, no llegamos a poder cubrir las necesidades que hay. Se delega en las entidades del tercer sector. Apanate es una de las que a lo mejor acoge a más personas. Hay muchas otras que también están y bueno, y al final, pues la administración, nosotros estamos de alguna manera, ¿no?, cumpliendo una función que, bueno, que al fin y al cabo, pues no es nuestra en este sentido, ¿no? Porque la política de financiación, las entidades como nosotros, hay una parte que viene del cabildo por un concierto con plazas públicas y otra que depende de subvenciones, ¿no?, que muchas veces vienen y otras veces no vienen. Sin duda ustedes al final están tapando los agujeros que tiene el propio sistema, sí, pero donde realmente el sistema tiene un compromiso muy importante. Es verdad que tú me decías que al final las necesidades son distintas dependiendo de la etapa vital de la persona en cuestión, pero la realidad es que es muy importante la atención temprana, como tú decías, y la integración de las personas con autismo dentro del sistema educativo. Y claro, yo ahí sí te quiero preguntar, porque el sistema está diseñado de una manera en la que, sobre todo en las primeras edades, se plantea la integración dentro de las aulas de las personas con TEA, con el resto de niños y niñas. Y claro, eso que puede sonar muy, muy bonito y muy necesario y muy importante, al final, si no se dota de todos los recursos necesarios de las aulas en clave, de los auxiliares, para que los maestros puedan atender a todos los alumnos, estamos hablando que en aulas a lo mejor de 20, 23 alumnos, nos encontramos con 3, 4 niños que pueden tener TEA y esto es muy complicado para un solo maestro, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, lo que es el sistema educativo en esas primeras edades, ¿qué está fallando? Sí, efectivamente, o sea, la falta de profesionales especializados en este sentido, ¿no? Al final, bueno, ¿de qué nos sirve que estén en el sistema educativo si no le podemos dar una respuesta, ¿no? Y efectivamente, en este caso, la parte de los docentes, pues en muchas ocasiones se ven desbordados. Si no atendemos la individualidad de estas personas, bueno, pues al final te puedo contar también no solo el problema en el aula que le ocasiona al docente, a la persona, por supuesto, protagonismo, y a los niños, sino pues posibles acoso escolar, ¿verdad? Montones de cosas que luego se dan si no tenemos adultos que estén con una estructura, ¿no?, educativa que acompañe, pues esto efectivamente se desborda. Y bueno, al final la inclusión es súper importante, pero estoy contigo que si no dotamos, bueno, pues de las herramientas en este caso de más recursos humanos especializados, pues bueno, el sistema no da esa cobertura, ¿no?, de inclusión que sí que podemos llenarnos la boca, ¿no?, de esto, de colegios inclusivos, pero necesitamos una red de profesionales.
Victoria, te va a preguntar ahora el Sí. compañero de Onda Cero, Óscar Márquez. Sí, señora Gómez, muy buenas noches. Bueno, lo ha dicho todo. Yo antes compartía, miraba al pasado, ¿no? y recordaba cómo lo habrán pasado, cómo habrán sufrido, porque no habrá sido nada fácil las personas, los niños y niñas, adolescentes que sufren autismo o problemas de conducta durante la pandemia, porque me imagino, Victoria, que habrá sido durísimo. Pero yo, aparte, al margen de plantearle alguna cuestión, yo no sé si, para concluir, ¿no? Yo no sé si comparte mi sensación, porque la sensación que yo he tenido durante los últimos años es falta de sensibilidad de las instituciones públicas de Canarias, del gobierno y del resto de instituciones, y un absoluto desinterés de la administración pública con la ley de atención temprana, porque ha sido un fracaso. Yo planteaba antes, o le trasladaba a los oyentes, a los espectadores, que efectivamente no han cumplido ni educación, ni sanidad, ni asuntos sociales, y de hecho era de las únicas comunidades autónomas que se estaban incumpliendo con la ley de atención temprana. Sí, cierto es que han abierto 2 unidades, no sé si ya ha abierto alguna otra a nivel público, que efectivamente atención temprana es algo gratuito, debe de ser así para la población universal, o sea, esto es lo más básico que hay, pero bueno, es cierto que no ha podido darse una respuesta, que no se ha desarrollado la ley, en este caso las entidades seguimos dando respuesta a esta atención temprana pues de aquella manera, y bueno, sí que yo les tengo que decir que estamos súper orgullosos de poder diagnosticar y evaluar más, pero es muy triste diagnosticar a un niño de 3, 2 años y a unos padres que es muy complicado, ¿verdad?, asumir una cosa así y no tener respuesta donde llevar a esta persona y a este peque. Y nosotros, pues en este caso, mira, hoy miraba la lista de espera de Apanate, que no es representativo porque hay mucho más, tenemos a 45 niños esperando por entrar en atención temprana. O sea, pues bueno, se me parte el alma, porque lógicamente estos niños pueden ir a otros recursos, pero lo interesante es la atención temprana especializada. O sea, que se atienda dentro bueno, en este caso del autismo, ¿no? Y sí, totalmente comparto que la administración aquí, pues bueno, estamos en Canarias en otro siglo, con respecto a otras comunidades. La verdad, Victoria, que situación complicada, ¿no? Yo creo que has dado muchas claves sobre la situación ahora mismo. Podríamos estar aquí a hacer un programa lógicamente especial solo dedicado a esto. Me quedo con ese dato también de la lista de espera de 45 niños solo en Apanate, que es un recurso al final, un recurso del tercer sector que está fuera de lo que es, digamos, el sistema público, que lo complementa, pero no es parte del sistema público, y la verdad es que es bastante llamativo. Victoria, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros seguiremos, por supuesto, muy pendientes y ojalá que podamos seguir desarrollando, bueno, pues todas estas necesidades y todas estas reivindicaciones tan importantes, y sobre todo felicitarles también por esa labor que realizan desde Apanate. Gracias por darnos un espacio, porque al final esta parte de los medios las que visibilizan pues la realidad que está, ¿no?, y que a veces a lo mejor en nuestro día a día no vemos, pues es fundamental. O sea que muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Óscar, la verdad que, buenas noches. La verdad que un asunto delicado y que hay que seguir por esos maestros que están desbordados que hablaba Victoria, por esos padres y madres que se ven que les diagnostican TEA a su hijo y que se encuentran ante un mundo nuevo para ellos, y porque la administración se ponga las pilas para que no sean organizaciones como Apanate las que les estén salvando de la realidad. Porque se encuentran con muchas trabas, muchas familias, y al final eso provoca un desespero añadido, ¿no? Y decía una cosa importante, reconocen efectivamente la falta de implicación, la falta de eficacia y de compromiso para el cumplimiento, insisto, con este colectivo social, y el sobreesfuerzo que hacen, en este caso, las entidades del sector, como por ejemplo esta. Vamos a irnos a publicidad, Óscar, si te parece, unos minutos, y a la vuelta tenemos una parada importante en Gran Canaria, porque se multiplican los conflictos laborales y las huelgas anunciadas para después de Semana Santa. Eso será, insisto, después de unos minutos de publicidad. Continuamos en directo en el repaso en Canarias al Día, aquí en Mírame Televisión, y les decía antes de la publicidad que vamos a hablar de cómo está aumentando la conflictividad laboral, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Los trabajadores de la empresa municipal de guaguas municipales ya han anunciado un preaviso de huelga a partir del próximo viernes 14 de abril. Fíjense, quieren forzar a que la compañía les pague una serie de pluses que en este momento no reciben, y a que no les obliga a recuperar las horas perdidas durante la pandemia. Estos son dos
de las principales reivindicaciones, pero para conocer mejor por qué los trabajadores y trabajadoras de las guaguas municipales han decidido lanzar este preaviso de huelga de cara al 14 de abril, vamos a hablar en directo por videollamada con Gerardo Florido, que es el secretario del Comité de Empresa de Guaguas Municipales. Gerardo, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Explícanos mejor tú que nosotros por qué han decidido los trabajadores dar este paso y anunciar este preaviso de huelga. Bien, perfecto. Has hecho un resumen pequeño, pero muy bien, has ido directo al grano. Efectivamente, existen... te puedo decir que ahora mismo en Guaguas Municipales existe una conflictividad que no sabemos por qué por parte empresarial en todo lo quiere judicializar. Eso de entrada, ¿no? Parece que todo ha acabado en los juzgados, ¿no? Te voy a decir, hay una falta inmensa de medios humanos, hay una falta de material para afrontar el día a día, el aumento de viajeros, esto de la gratuidad de los billetes para viajar en guagua, pues ha creado un aumento considerable de viajeros. Pues no hay ni medios materiales ni humanos para prestar ese servicio que ahora se demanda. Y se sigue prestando de la misma forma. Tienes que ver de forma horrible cómo se llega a los fines de semana a verdaderos problemas en zonas comerciales, en zonas de donde normalmente acude mucha gente, se arman unos líos enormes con la guagua, no se da abasto y no se le pone solución. Por otro lado, la conflictividad que se ha creado, una cantidad de demandas individuales que están en los juzgados, algunas ya resueltas favorablemente a los trabajadores porque no se pagan las nóminas como deben pagarse. Es decir, parece que aquí cuando hablamos de nóminas hablamos solo de unos conceptitos pequeños, pero no, hay una cantidad de conceptos en las nóminas que Guaguas Municipales no está llevando a efecto. Las demandas están presentándose, repito, de forma individualizada y ya se están resolviendo muchas de ellas a favor de los trabajadores. Porque en un momento como este, en el que a los políticos se les llena la boca con la necesidad de la movilidad en transporte público, de evitar o de intentar que se use lo menos posible el transporte privado, el coche privado, el ayuntamiento, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, actúa de esta manera? Porque esa conflictividad, la verdad es que no conocía el dato, Gerardo, de que ya hay varios pleitos judiciales abiertos, varias demandas individuales de los trabajadores a los que se les está dando la razón. ¿Por qué esa actitud de conflicto por parte de la empresa, o en este caso del ayuntamiento? Bueno, podemos decir, bueno, a veces podemos diferenciar cuando hablamos de ayuntamiento, hablamos de empresa, pero bueno, sí, al fin y al cabo, en la situación actual en la que estamos, podemos hablar de lo mismo. Sí, pones esa cara, sí, en la situación actual hablamos de lo mismo, en la actual. Quiero que sepas que siempre hemos tenido una actitud dialogante, ¿no? Una actitud de entendernos, ¿no? Pero llega un momento, tienes que entender que como trabajadores, Guaguas Municipales es una empresa bastante emblemática en Canarias, ¿no? Tienes que entender que cuando los trabajadores de Guaguas Municipales sienten que se les toca el bolsillo y se les toca el reloj, empezamos a hablar de que va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿sabes? ¿Por qué la actitud? Oye, a lo mejor deberíamos haber entrado en un trío, en vez de tú y yo hablando, a lo mejor debería haber alguien por parte municipal o por parte de la empresa hablando también del asunto, y a lo mejor llegamos a alguna conclusión al respecto de contestar eso. Pero lo cierto es que todo se ha convertido en conflictos judiciales, ¿no? Dios mío, el juez no sabe de guagua. Lo metemos en un lío. Sí, está claro. Al final yo creo que hay varias claves, ¿no? En su discurso hay una parte que a mí me parece muy importante, porque no solo les está generando problemas a ustedes, sino al resto de empresas, la mayoría públicas, que trabajan en este caso cubriendo los diferentes transportes en las diferentes islas, y es ese aumento de la demanda a raíz de la gratuidad del transporte acordado en los últimos presupuestos generales del Estado. Ante esto yo entiendo que no ha habido aumento de personal, no ha habido aumento de la flota, no ha habido aumento de las rutas en Las Palmas de Gran Canaria. Claro, efectivamente. Por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, en todos. Además, es una conversación, en serio te lo digo, es una conversación cotidiana. Es decir, nos vemos, los que estamos conduciendo, nos vemos asfixiados. Es decir, y imagínate los fines de semana, cuando todavía baja más el servicio,
pues la cosa puede ser horrible, ¿sabes? Además, entiendes que a veces el propio viajero se sienta molesto porque el viajero se da cuenta de que no se le está prestando un servicio. Ya que estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que entendemos que debe haber, vamos a ver, una referencia, ¿no? Debemos ser referentes, ¿no? En hacer las cosas bien. Que está muy bien poner el transporte gratuito, claro que está muy bien, pero también está muy bien que tomes las medidas que tienes que tomar y que no las tomas. Gerardo, te va a preguntar el compañero Óscar Martín, que está conmigo aquí en la mesa. Sí, Gerardo, buenas noches. En todo este conflicto que es importante, porque evidentemente respetando las reivindicaciones que ustedes están denunciando y por eso van a la huelga, pero teniendo en cuenta lo que supone para los ciudadanos, vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, porque evidentemente para los usuarios será esto un trastorno tremendo, ¿no? A los que usan el transporte público en la capital. ¿Qué papel está jugando en este conflicto José Eduardo Ramírez, el concejal de Transportes y Movilidad del Ayuntamiento? ¿O esto es una situación que el propio gobierno municipal del señor Hidalgo le ha puesto la pelota sobre la mesa a la propia empresa? Bien, lo último que he dicho, es lo último que he dicho. El concejal, quiere mi opinión personal, la de Gerardo Florido, no sabe, no contesta. Vale, así de claro. La ciudadanía, efectivamente, ya te puedo decir que tenemos una reunión con la empresa convocada para el día 11. Es decir, hay una convocatoria con la empresa para el día 11. Sinceramente, un ánimo grande de todos los compañeros del comité de huelga ahora mismo para abrir una mesa de negociación, una mesa de diálogo muy grande, ¿sabes? Pero cuando te digo muy grande, piensa en todo lo grande que te puedas imaginar, Óscar, ¿sabes? Es decir, bestial. Estamos dispuestos a negociar. Sabemos que se crean problemas al ciudadano, pero vuelvo a repetirte, las cosas tienen un límite. Y si todos vamos a meterlos en un juzgado, ¿hasta cuándo piensa Huevos Municipales alargar los juzgados? ¿Hasta el Tribunal Supremo? Por cierto, Gerardo, ya que estamos, les están informando, el gobierno, el ayuntamiento les está informando a ustedes que son partícipes de las obras, de cómo avanzan las obras de la Metro Guagua. Lo digo porque se ha producido un retraso en la estación de Hoya de la Plata. ¿Les informan a ustedes el avance de esas obras o no les dan información, no, como si no fueran partícipes ustedes? Las que conocemos por los medios de comunicación. Perfecto. Puntualmente, cuando es con la empresa, el gerente hace algún comentario de algún avance de la Metro Guagua, pero vamos, algún comentario a la corte. Vamos. Y en este, Gerardo, aprovechando la pregunta de Óscar, en este contexto actual, con todo lo que estamos hablando, ¿cómo encaja el proyecto de Metro Guagua en el transporte público? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, pues es un proyecto de avance probablemente de la empresa, bastante importante, por lo que parece, lo que efectivamente no entendemos cómo se proyecta una cosa a un plazo y automáticamente el plazo pierde el sentido, ¿sabes? Los trabajadores lo que no entendemos cuando hablamos del asunto dentro del Comité de Empresas Municipales, cuando alguna vez se toca el tema, es que no entendemos cómo se proyecta con ingenieros, arquitectos, etcétera, que hacen el proyecto, unos plazos que después desaparecen en el tiempo, pero desaparecen en el sentido literal de desaparecen, ¿eh? Gerardo, se supone... No, decías que desaparece en el tiempo. Bueno, al final tú sabes cómo son estos proyectos, que se hacen unas planificaciones, unos anuncios que después no van de la mano con la realidad de la ejecución de las obras. Pero para terminar, Gerardo, que hay una cosa importante, porque le decías a Óscar que el día 11 empiezan los contactos, ¿no? Y ustedes tienen el ánimo de que haya una mesa de negociación lo más grande posible. Pero claro, al final, si hablamos en concreto de lo que ustedes están reivindicando, yo te quiero hacer una pregunta muy concreta, Gerardo. Si a ustedes les garantizan el pago de esos pluses que al fin y al cabo ustedes consideran que tienen derecho por ley, ¿darían por acabado el preaviso de huelga? Si la mesa negociadora, esto vuelvo a repetir, estás hablando conmigo, si la mesa negociadora, lo que probablemente con el pago de esos pluses, con la aceptación del pago de esos pluses, si la mesa negociadora sigue abierta para solucionar el resto, probablemente yo me atrevería a decir que sí.
Pues Gerardo, ojalá haya voluntad por todas las partes para que este conflicto no se alargue. Al final el transporte público sí que es fundamental y una huelga puede causar un trastorno importante. Lo hemos vivido en Tenerife muy recientemente con la huelga del tranvía de Tenerife, que ahora mismo está en suspenso, y lógicamente dejar a un transporte público bajo mínimos no puede ser bueno para la movilidad de una ciudad tan importante como Las Palmas de Gran Canaria. Mucha suerte en sus reivindicaciones. Muchas gracias. Un saludo. Buenas noches a todos. Gracias, Gerardo. Óscar, conflicto abierto sí, en el transporte público de la capital Gran Canaria. Varios titulares, efectivamente, la poca implicación del gobierno de Hidalgo, en este caso del propio concejal José Eduardo Ramírez, por tanto también con la empresa, pero creo que la implicación, creo que el ayuntamiento debe implicarse, porque evidentemente hablamos de guaguas municipales que pudiese afectar y mucho, en este caso a los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos quedamos con esa fecha de negociaciones, un conflicto duro, hay que respetar efectivamente las reivindicaciones, pero insisto, hay que ponerse del lado también de los propios vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas, que incluso los representantes sindicales, los conductores, son conscientes del daño que va a provocar en los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas, y por tanto la poca información, también otra clave, otro titular de la que disponen en este caso, a través solamente de lo que trascienden los medios de comunicación, los que son protagonistas, además en este caso la Metro Guagua, me parece lamentable. La verdad es que es una empresa que le insistíamos en el papel del ayuntamiento, que fue adquirida a finales de los 70 por el ayuntamiento, que después es verdad que se integra en un consorcio, que hay una autoridad única de transporte que es la que gestiona la empresa, pero la realidad es que el papel del ayuntamiento es fundamental. Sí. Es una empresa municipal. Por supuesto. Y lógicamente lo que decida el ayuntamiento es clave, ¿no? Efectivamente. Vamos a hablar, porque al final quería aprovechar también a hablar de este asunto, de esta huelga, este preaviso de huelga para el 14 de abril de los trabajadores y trabajadoras de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, para comentar esta otra noticia, este titular que hemos visto, lo recogemos en este caso de la cadena SER. Los trabajadores del tranvía paralizan la huelga ante el buen talante en las negociaciones con el Cabildo de Tenerife. De momento, pues parece que hasta el próximo lunes 10 de abril hay una tregua. Ha cambiado un poco pues esa inercia negociadora. Recuerden que tuvimos aquí a los trabajadores también, a los representantes de los trabajadores en esta mesa, Óscar, y una buena noticia, lógicamente, porque está generando importantes trastornos. Un conflicto que empieza en Las Palmas de Gran Canaria y uno que termina en Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente, un conflicto en este caso de la huelga del tranvía en el área metropolitana, que comenzó además también a las puertas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Se ha alargado mucho, hacía tiempo, si no me equivoco, que no se alargaba en el tiempo una huelga, en este caso una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras del tranvía, además también con mucha contestación política en medio además también de un proceso electoral, a las puertas de una campaña electoral. Entiendo que ha tenido que intervenir directamente, en este caso, bueno, el propio presidente del Cabildo, entiendo además también que Arriaga, que es el máximo responsable, que es el vicepresidente, consejero de movilidad, el director insular también, por otro lado, de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, pero entiendo que ha tenido que coger los cuernos del conflicto, si me permite la expresión, directamente el propio presidente, que es el socialista Pedro Martín, y bueno, esperemos que al final se resuelva este conflicto del tranvía por los trabajadores y por los propios usuarios, como decía yo, como está ocurriendo en este caso con guaguas municipales de la ciudad de Las Palmas. Bueno, pues vámonos a otro conflicto. Por cierto, la intervención de más altas esferas, en este caso de Pedro Martín, era una de las cosas que pedían los trabajadores, que se sentían ninguneados por el propio Cabildo de Tenerife. Y se lo pedía también la oposición. Y así se lo pedía efectivamente la oposición. Bueno, pues de Las Palmas de Gran Canaria, con ese preaviso de huelga de guaguas municipales, nos vamos a dar un salto al municipio de Telde, porque allí, en este caso, la empresa, la UTE, que se encarga del servicio de basuras, por el cual estamos hablando del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y playas en el municipio, ha lanzado también un aviso de huelga de cara al próximo lunes 10 de abril. La verdad es que lo que piden es acabar con la precariedad y con la conflictividad laboral que se vive en la empresa, pero como hacíamos antes, vamos a hablar ahora con un representante, con el presidente del comité de empresa, con Pedro Flores, que seguramente nos va a explicar mejor por qué han decidido dar este paso. Pedro, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí. ¿Por qué han decidido dar este paso, esta convocatoria de huelga? ¿Cuál es la situación actual de la UTE que presta este servicio tan importante de basura en el municipio de Telde? Sí, mira, el procedimiento pues ha sido bastante largo puesto que llevamos ya 3 años desde el inicio de la negociación del convenio colectivo y ya hemos tenido varias reuniones con los 2 alcaldes que han habido en esta ciudad en estos 3 últimos años, llámese Héctor Suárez y Carmen Hernández. Nosotros somos una empresa totalmente independiente, privada,
pero dependemos indirectamente de la administración pública, en este caso del Ayuntamiento de Telde. Dicho Ayuntamiento de Telde, pues hemos tenido varias reuniones en las cuales se nos ha prometido de que íbamos a llevar a buen puerto la negociación del convenio, y no ha sido así. Han sido 3 años que continuamente el alcalde y la alcaldesa nos ha estado mingoneando y nos ha llevado a una situación insostenible. Dicho y es que en estos 3 años que llevamos de congelación salarial, aparte de la precariedad laboral que existe, puesto que la maquinaria está obsoleta, debido a la falta de acuerdo o de entendimiento entre la empresa y el propio Ayuntamiento de Telde, en este caso la alcaldesa, ahora mismo, que es la que está actualmente rigiendo en Telde. No hay acuerdo, no llegan a haber una actualización de precio, que es lo que la empresa alega para poder acometer las subidas salariales que están fijadas en el propio convenio, que mientras que no exista esa actualización de precios, la empresa alega que no puede llevar a cabo la actualización de los salarios. Dichos salarios que están obsoletos, dichos salarios que, como todos sabemos, con la inflación que ahora mismo ha llevado a la cesta de la compra, pues apenas los trabajadores pues no llegan a fin de mes. Necesitamos pues ya una maquinaria para dar una seguridad laboral a los trabajadores, una maquinaria actualizada que ahora mismo está prestándose un servicio bastante deficiente, porque la maquinaria que se está usando es maquinaria en su mayoría de otros municipios que ya desechan y vienen a parar a Telde. Motivo, porque no existe la actualización. ¿Por qué no existe la actualización? Porque no son capaces de ponerse de acuerdo la administración pública y la propia empresa. Pedro, y al final quien paga son los trabajadores. Obviamente, Pedro, has hecho un muy buen resumen, pero tengo algunas dudas. Por ejemplo, esto al final tú lo has explicado muy bien, esto es una UTE, es una empresa privada o varias empresas privadas que concurren a un concurso público y ganan una concesión. ¿De qué año es la concesión? Vamos a ver, la concesión tiene 11 años de antigüedad. La concesión se inicia por vía judicial hace 3 años, que es cuando empiezan los problemas con los trabajadores, empiezan los problemas, empieza la precariedad, porque en estos 3 años no ha habido una actualización y la empresa alega de que no puede acometer el pliego en su totalidad, puesto que el Ayuntamiento de Telde no le hace una actualización de precio. Al final, ¿quién está pagando el plato roto? Los trabajadores. Y eso es lo que ocurre simplemente. Claro, es que es muy importante lo que dices, porque al final aquí hay unos pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas que son los que salen en ese concurso público y las empresas se presentan. Y las empresas están de acuerdo con esos pliegos. Claro, mi pregunta es ¿hasta qué punto en medio del partido se pueden cambiar las reglas del juego? Es la pregunta. ¿No tendría que haber tenido la empresa una previsión de que evidentemente se podía producir esa situación y haber concurrido con otro tipo de oferta? El problema es que el Ayuntamiento de Telde en estos 3 años tenía que haber actualizado los precios desde hace 11 años. ¿Vale? No es un problema de la empresa y exclusivamente, ni del ayuntamiento exclusivamente. Es decir, aquí hay un problema compartido en el cual la empresa está cobrando, parece ser, a 11 años atrás, a un precio de hace 11 años, y no hay una actualización a día de hoy. ¿Eso quién tiene la culpa? El ayuntamiento también. Pero al final, quien está pagando los platos rotos y quienes verdaderamente estamos sufriendo la precariedad laboral, porque al fin y al cabo no es nuestro problema el que la administración pública y la empresa no se pongan de acuerdo. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo estos problemas tanto con la maquinaria como con el salario. Llevamos 3 años sin subida salarial, llevamos con una maquinaria bastante obsoleta, vuelvo a repetir, bastante obsoleta, y por lo tanto el servicio que se presta a la ciudadanía es precario. Sobre la actualización de precios, no tengo nada que decirte, Pedro, entre otras cosas porque a nadie se le escapa que los precios del coste de la vida, como solemos decir, no es lo mismo ahora que hace 3 años, ni mucho menos que hace 11 años. Quizás con la maquinaria sí me cuesta más entenderlo, porque ahí sobre la maquinaria obsoleta volvemos a lo mismo. Hay un pliego con una serie de condiciones, una empresa que hace una oferta. Aquí en el caso de la maquinaria, teniendo claro la cuestión de los precios,
¿quién es el responsable? ¿La empresa que presentó una oferta que se quedó corta o un pliego que tenía unas exigencias bastante bajas en este sentido? No, vamos a ver una cosa. Cuando tú no haces la actualización, es decir, no vale lo mismo un camión hace 11 años que a día de hoy. Por lo tanto, usted tiene que actualizar los precios de esa maquinaria para poderse cambiar de hace 11 años a ahora. Es decir, es que volvemos otra vez a lo mismo. Tú te presentas a un concurso, efectivamente, pero la maquinaria tenía que haberse comprado hace 11 años y no ahora. Por lo tanto, si tú la vas a comprar ahora, hay un incremento. Este servicio se ha dado por vía judicial. Por vía judicial. Por lo tanto, hay una empresa saliente, que en este caso fue Fomento, la cual iba actualizando sus precios durante estos 11 años. Pero la empresa entrante entra con las condiciones de hace 11 años. ¿Y quién paga todos los problemas? La ciudadanía, porque ve camiones obsoletos, no se presta un servicio adecuado a una ciudad de 105.000 habitantes, no se presta un servicio adecuado para una gran ciudad. Pero la culpa no la tienen los trabajadores, la culpa la tiene la empresa y la culpa la tiene el ayuntamiento. Alguien no se pone de acuerdo y alguien no se pone las pilas. Sin duda la culpa no es de los trabajadores. Yo creo que la clave la acabas de dar tú, también lo has dado en varias de tus respuestas. Es que al final se está poniendo en marcha hace 3 años un servicio que se adjudicó hace 11 años y eso al final, lógicamente, es un trastorno que cambia una realidad que no es la misma cuando se hicieron esos pliegos a la que están viviendo hoy en día. Pero en cualquier caso, alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Principalmente entiendo que la administración pública debería llegar a un acuerdo con la empresa y si no, bueno, pues buscar alternativas o soluciones. Te va a preguntar Pedro, el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Sí, Pedro, buenas noches. Muy rápidamente, ya hemos conocido efectivamente las claves en este caso del conflicto, lo que reivindican, pero para aquellos vecinos y vecinas de Telde que en este momento le estén viendo, hablamos de una ciudad de más de 100.000 habitantes. ¿Qué va a suponer a partir del próximo lunes, cuando ya se protagonice o se haga realidad esa huelga en materia de limpieza? ¿Cómo va a quedar la ciudad? Porque entiendo que va a ser un caos, ¿no? Indiscutiblemente, vamos a ver. Ahora, mañana se plantearán los servicios mínimos. Servicios mínimos que indiscutiblemente van a ser un porcentaje mucho menor de lo que la ciudadanía se merece, y también se va a ver perfectamente que hay una huelga de limpieza de un servicio esencial, un servicio que tenemos que recordar que durante la pandemia no paró en ningún momento paró, y fuimos tan esenciales que hoy no se nos mira con el cariño que se nos debe de mirar. Eso es indiscutible. La señora alcaldesa ha tenido varias reuniones con este comité de empresa e incluso a 3 bandas con la empresa, con el comité y el propio ayuntamiento, y hemos llegado a unos principios de acuerdo, a unos compromisos que no se han cumplido. No se han cumplido. El día 11 tendríamos que haber tenido nosotros ya los salarios pactados en nuestras cuentas corrientes. No lo tenemos, y ni siquiera con un compromiso de cuándo va a suceder eso. Ahora mismo nadie nos garantiza que nos vayan a actualizar los salarios como merecemos. Estamos hablando de salarios muy por debajo de la media en el sector, y que venimos luchando para que crezcan esos salarios a una media de lo que se encuentra en el sector. Pero no, continuamos muy por debajo de lo que es la media económica del propio sector. Entonces no creo que estamos pidiendo absolutamente nada que no sea de derecho. Al final, Pedro, todas esas discrepancias, todas esas cosas mal hechas desde la vía administrativa, tú lo has dicho muchas veces y tienes razón, quien lo acaba pagando son los trabajadores y trabajadoras de la UTE, pero también indirectamente los propios vecinos del municipio de Telde. Ojalá que Carmen Hernández medite sobre esta situación y haya una posible solución, porque tú también lo has explicado, el trastorno que se puede generar puede ser tremendo para una ciudad tan importante como Telde. Mucha suerte, desde aquí es lo que les deseamos, ojalá que esto se pueda resolver, y eso solo pasa porque haya un cambio de voluntad por parte del ayuntamiento. Si me dejas decir una última cosa, los trabajadores somos los últimos
los últimos que queremos llegar a este punto que es la huelga. Yo creo que a la huelga se va en un último remedio y que la verdad pedimos disculpas a la ciudadanía de en qué situación va a quedar la ciudad de Telde a partir del próximo lunes, pero es una situación que para nosotros es insostenible y que quien tiene ahora mismo la posibilidad de parar toda esta situación es la señora Carmen Hernández, alcaldesa de Telde. Así es, Pedro, de verdad, insisto, mucha suerte. Ojalá que esto se pueda resolver por el bien de un servicio público que es fundamental y por el bien, lógicamente, de los trabajadores de esta UTE. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nada, Óscar, otro conflicto a la vista y de nuevo, bueno, pues a unas puertas de elecciones, papeleta importante que tiene la alcaldesa, pero ojo, estaban hablando de que esta negociación lleva 3 años en marcha y no se ha llegado a ningún punto. Obviamente ellos han aprovechado este momento político para presionar. Efectivamente, no se ha podido llegar, se tuvo que evitar que se llegase a este límite, a este punto, efectivamente. Primero por el daño, efectivamente, primero por las reivindicaciones, lo que ellos demandan, pero por el daño que va a provocar, como ya decía yo, a los teldenses, vecinos y vecinas de Telde, porque hablamos de una ciudad de más de 100.000 personas. Imagínate, David, como yo le planteaba al propio Pedro, el caos, la imagen tan lamentable que vamos a conocer el resto de vecinos de esta comunidad autónoma, y además en un proceso electoral, una responsabilidad en este caso, porque decía, se ha llegado a este límite de Carmen Hernández, de Nueva Canaria, ahí cogobierna con Coalición Canaria, y responsabilidad también del que fue alcalde antes del cambio de cartera, que es Héctor Suárez, que es en este caso el teniente alcalde, y además políticamente, si me permite, yo sé que además también el Partido Popular, entiendo, o espero esté lamentando, esté preocupado por esta situación, pero políticamente, evidentemente, imagínate lo bien que le puede venir a la oposición, en este caso al candidato, insisto, políticamente del Partido Popular, Sergio Ramos, que es el actual senador de los populares, que será el candidato del Partido Popular a la alcaldía, que sé que lo va a lamentar, pero políticamente va a sacar tajada. Seguramente va a sacar tajada. En cualquier caso, lo que nos interesa, volvemos a repetir, por el bien del servicio público y de la ciudadanía, es que se llegue a un acuerdo y que se respeten, por supuesto, también los derechos de los trabajadores. Vamos a cerrar el programa con 2 asuntos muy importantes. Óscar Martín les va a contar una noticia política bastante trascendente al final de este programa, pero antes tenemos un asunto que queríamos tratar con ustedes, porque la semana pasada hablamos de esa manifestación de la marea blanca sanitaria en Canarias. Recuerden que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, decía que bueno, que esas manifestaciones de los profesionales y usuarios sanitarios no iba acorde con el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de Canarias. Pues bien, los datos siguen demostrando que los esfuerzos, si se están haciendo, no son suficientes. Por ejemplo, para parar el crecimiento de la lista de espera quirúrgica, 34.556 canarios están en lista de espera para operarse, un 5% más, y la espera sube a 157 días. Los canarios, la comunidad canaria, es la región que más espera para una operación quirúrgica de todo el país. Óscar, al final, los datos demuestran que ese esfuerzo del gobierno de Canarias está siendo completamente insuficiente. Efectivamente, me parece esto una vergüenza, esto es vergonzoso. Tener que contar a esta hora de la noche a los canarios y canarias que efectivamente seguimos liderando, porque lo hemos estado haciendo durante los últimos años, en otras etapas también, donde por cierto no gobernaba coalición el Partido Socialista, de donde gobernaba Coalición Canaria, que también estuvo al frente de Sanidad, y donde gobernaba también en su momento, en este caso, el Partido Popular. Por tanto, las 3 principales fuerzas políticas, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Y este gobierno, el Pacto de las Flores, no solamente el gobierno de Torres, no solamente la cuota de Torres, es decir, el PSOE, y no solamente el responsable, el propio Blas Trujillo, sino también los que forman parte del Pacto de las Flores, la agrupación socialista La Gomera, en este caso Nueva Canarias, y también Podemos. Nueva Canarias porque el vicepresidente, además, es también el Román Rodríguez, que es el consejero de Hacienda. Esto es una vergüenza que los canarios y canarias tengan que seguir sufriendo efectivamente este drama endémico de esta comunidad autónoma, que son las listas de espera, porque 3 de cada 10 canarios tienen que esperar 6 meses para una intervención. Por cierto, parece ser que en las últimas horas el propio Blas Trujillo, el consejero de Sanidad de esta comunidad autónoma, ha anunciado que habrá, en este caso, intervenciones quirúrgicas para reducir las listas de esperas durante los fines de semana. Bienvenido sea, pero llega tarde. Y a ver cómo va a encajar eso, porque eso al final necesita de más personal, efectivamente, necesita de más medios y más recursos. ¿Están preparadas nuestros hospitales para las famosas peonadas que yo decía que algunos hospitales, como por ejemplo en la residencia de la Candelaria, habían quitado a los médicos, que estaban dispuestos efectivamente en horarios, entiendo que son de tarde, cuando terminan sus horarios de mañana, pues hacer un sobreesfuerzo, evidentemente pagando las horas extras para tratar de mitigar y reducir las listas de espera. Ahora lo anuncia los fines de semana, insisto, es lo que se tenía que haber hecho en su momento para tratar de golpear y evitar las listas de espera en Canarias, que siguen siendo un drama, un desespero para
los ciudadanos, para los usuarios del sistema público de esta comunidad autónoma, sistema sanitario. Vamos a hablar ahora, si te parece, de la crónica política. Vamos a empezar con esta noticia. Antes hablábamos con la candidata del proyecto Drago Verdes Canarias en la isla de Fuerteventura, al Parlamento Regional, y hablamos ya, Óscar, aprovechar para preguntar por esa división que existe dentro de la izquierda a nivel nacional, como se escenificó este pasado fin de semana en el acto de presentación de Yolanda Díaz como candidata de ese proyecto que se llama Sumar, al que de momento no se ha sumado, valga la redundancia, la formación morada, Podemos. En Canarias también existe división dentro de la izquierda y existe una división que está generando reacciones. Por ejemplo, vean este titular de Canarias Ahora. La consejera del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, abandona Podemos. Su decisión es consecuencia del acuerdo de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida y Si Se Puede, que la desbanca como cabeza de lista a la Corporación Insular en favor del secretario de Organización y Finanzas de Izquierda Unida, Antonio Pérez Marrero. En este caso, una consejera que se va porque a ella este acuerdo no le viene bien porque la desplaza de ser efectivamente, y además este es otro episodio, ¿no?, primero de la guerra interna que va arrastrando desde hace ya muchos meses, hace ya varios años, la formación morada, la guerra interna que se visualiza a la hora de obtener el poder, en este caso en la representación de las listas, con esa alianza, como yo trasladaba antes, efectivamente, un episodio más de lo que le preguntamos a la señora Chacón, la candidata al Parlamento por el proyecto Drago de Alberto Rodríguez en Fuerteventura, con esa alianza, insisto, Si Se Puede, Podemos e Izquierda Unida en el Cabildo de Gran Canaria. La propia Ramírez es la consejera de Igualdad de esa institución que lidera el propio Antonio Morales, donde al parecer se convierte en candidata de esa confluencia porque gana las primarias, y al parecer quien va a ser el candidato, pese a que ha ganado las primarias, es el que representa a Izquierda Unida, el secretario de organización de Izquierda Unida en Canarias. Ella habla efectivamente en este caso, bueno, pues de oscurantismo y de una mala práctica, señala directamente a la coordinadora regional de Podemos, Laura Fuente. Yo estoy convencido que habrá algún episodio más de esta característica en este recorrido después de sellar esa alianza de cara, insisto, a las próximas elecciones, pero a mí no me sorprende porque efectivamente hay una guerra interna de un sector de Gran Canaria de Podemos con la dirección regional, porque no es la primera que se marcha. Oye, nombrabas a Laura Fuentes, también ella ha dimitido en este caso como directora general de Juventud. La asume directamente Noemí Santana. Para centrarse en la campaña. En la campaña, porque efectivamente es la candidata de Podemos al Parlamento por Tenerife. Bueno, y ahora la noticia que les va a adelantar, Óscar. Le vamos a hablar de una figura política, un histórico de Coalición Canaria. Un peso pesado de la formación nacionalista, José Alberto Díaz Estebanes. Un político que lleva en cargos públicos, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde finales de los 90, una persona que fue el portavoz de Coalición Canaria en el momento en el que se aprobó el polémico y corrupto proyecto de la operación de la compraventa del Frente de Playa de Las Teresitas, una persona que ha sido concejal con Miguel Cerolo de alcalde, concejal con José Manuel Bermúdez de alcalde, y que en los últimos años, en esta última legislatura, ha dado el salto al Parlamento de Canarias, donde ha sido el azote, sin duda, del gobierno de Ángel Víctor Torres, sobre todo en materia sanitaria. Pues bien, parecía que José Alberto Díaz Estebanes no estaba en los planes en primera línea de Coalición Canaria en sus listas electorales, Óscar, pero esto ha cambiado. Explícanos un poco. Sí, efectivamente. Bueno, para que sepan, ha tenido notoriedad el propio José Alberto Díaz Estebanes, pertenece efectivamente a la agrupación de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, con el caso Mascarilla. Ha sido el azote, efectivamente, es el portavoz, en este caso, ha sido el portavoz de Sanidad en el grupo parlamentario de Coalición Canaria. La verdad que nos llamó poderosamente la atención porque había sido un activo, en este caso para Coalición Canaria en la Cámara Regional, sobre el caso Mascarilla. Y nos llamó, bueno, periodísticamente la atención porque, bueno, se presuponía un destacado, un hombre fuerte de Coalición Canaria que iba a liderar o iba a formar parte de los primeros puestos, en este caso del Parlamento por la isla de Tenerife, y sorprendió porque, en este caso, se desplazó el propio Estebanes al puesto número 8. Como sabes, David, efectivamente es un puesto ahí muy de salida. En la cuerda floja. En la cuerda floja de muy de salida, efectivamente, insisto, para el propio José Alberto Díaz Estebanes. Y hemos conocido, yo he podido conocer además durante las últimas horas que ha habido un cambio en este caso, además tiene que ver con esa situación que ha podido estar viviendo durante los últimos días el propio José Alberto Díaz Estebanes. Recuerdas que la semana pasada apuntaba a la lista de José Manuel Bermúdez, candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La lidera, como saben, José Manuel Bermúdez. Contaba que su número 2 era Gladys de León, la actual concejal de Cultura. Su número 3, Alfonso Cabello, concejal de Fiesta, actual concejal de Fiesta en el Ayuntamiento de Santa Cruz. La número 4, Rosario González. Esta es la lista que contaba yo y que había sido aprobada, ojo, la semana pasada por la Asamblea de Coalición Canaria. Rosario González de 4, actual concejal de Asuntos Sociales. El número 5, en este caso, Javier Rivero,
que es, como decía yo también, el concejal del Distrito del Sureste. Y de número 6, que era la novedad también, Evelyn Alonso, que es la concejal de Seguridad Ciudadana, como independiente, ex de Ciudadanos. Yo decía que Gladys de León, Alfonso Cabello, Rosario González, Javier Rivero son el núcleo duro, en este caso, los hombres de máxima confianza de José Manuel Bermúdez. Bueno, pues ha habido un cambio, David. El cambio, y la noticia es que efectivamente se incluye, insisto, esa lista había sido aprobada por la Asamblea. Me cuentan durante las últimas horas, me confirman que, independientemente que José Alberto Díaz Estebanes continúa de 8 en esa lista al Parlamento por la isla de Tenerife, se le incluye de número 5. O sea, José Alberto Díaz Estebanes va a volver a la vida municipal, formará o forma parte de nuevo unas elecciones más, en este caso en la lista que va a liderar José Manuel Bermúdez, se le coloca del número 5 y se desplaza al número 7 a Javier Rivero, que ha venido siendo un hombre, insisto, de la máxima confianza del propio José Manuel Bermúdez. Yo entiendo, además, puedo concluir, o tengo la sensación, que no habrá sido no habrá sido muy agradable, ¿no?, para el propio José Alberto Díaz Estebanes, que efectivamente se le haya puesto de número 8. Y yo entiendo, además, insisto, que ha podido ocurrir, ha podido surgir, quizás, por qué no decirlo, algún pequeño conato de crisis en el ámbito de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, la insular, y por tanto, digo yo, se la ha tenido que incluir, insisto, entre los 5 primeros puestos, el número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria, desplazando, insisto, a Javier Rivero, pero, insisto, se mantiene en ese número 8 de la lista del Parlamento. Saben que la lista del Parlamento la lidera Ana María Oramas, le sigue Linares, el alcalde de la Orotava, de número 3 José Manuel Bermúdez, el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, número 4 la señora Valido, que como saben ustedes es actual diputada regional y, en este caso, candidato de Coalición Canaria al Rosario. Ya saben que los dobletes en el PP, en el PSOE, en Coalición Canaria, en estas elecciones estarán a la orden del día. En cualquier caso, pues al igual que José Manuel Bermúdez, se garantiza estar de concejal, a diferencia de José Manuel Bermúdez, que va en un puesto mucho más alto en el Parlamento de Canarias. Es muy probable que José Alberto se quede solo con su acta de concejal. Veremos qué ocurre con José Manuel Bermúdez. Patricia Hernández, la exalcaldesa, también es diputada, también hace doblete y actualmente, bueno, pues es concejala y compagina su labor con su papel de diputada en el Parlamento de Canarias. Yo decía que entiendo que se ha podido crear un conato, si me permiten el término, una pequeña crisis, no sé hasta qué magnitud, insisto, porque efectivamente que se haya cambiado la lista cuando la lista estaba aprobada por una asamblea y se haya retrasado, desplazado a Javier Rivero, que iba en ese puesto hasta el número 7 y se haya incluido a José Alberto Díaz Estebanes, entiendo que ha podido ser así. Sí, sin duda alguna, algo ha pasado dentro de Coalición Canaria para que José Alberto Díaz Estebanes ahora encuentre una posición. En cualquier caso, no deja de ser un valor importante dentro de la formación nacionalista, con una trayectoria importante. Efectivamente, y como novedad o como hecho noticiable es que efectivamente José Alberto Díaz Estebanes vuelve en este caso a la vida municipal, concretamente al Ayuntamiento de Santa Cruz, a esa lista por lo menos donde fue, como saben, un histórico de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos, Óscar. Feliz Semana Santa. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, que pasen una feliz Semana Santa. Yo les dejo en la compañía de la programación habitual. Tenemos una programación especial muy importante aquí en Mírame Televisión para los próximos días. Nosotros nos vamos a también hacer un pequeño descanso a nivel informativo, tanto nuestro compañero Óscar Martín como quien les habla, como todo el equipo técnico, descansamos a nivel de nuestros espacios informativos. Volvemos el lunes con más entrevistas, con más análisis de la actualidad el martes y con una semana muy intensa, porque ya les adelanto que después de la pequeña tregua que nos va a dar la Semana Santa, entramos ya en la recta final de cara a las próximas elecciones y esto va a ser un no parar. Y aquí estaremos para contárselo. Que pasen una feliz Semana Santa.